Revista de Medio Oriente, una semana más aquí en Radio Sefarad, este espacio que dedicamos a hablar de medios de comunicación y como siempre junto a Masha Gabriel. Hola Masha. Muy buenas, Jordi, ¿cómo estáis? ¿Qué tal en Radio Sefarad? Bien, mucho calor ya sabes que aquí en Eso Madrid... tengo entendido, me estaban comentando que en Madrid hace un calor muy importante. Pues sí, tremendo, pero bueno, lo sobrellevamos, es lo que toca en esta época del año y nada, aquí estamos, sobreviviremos. Ya sabes que también estas ciudades como Madrid, con este urbanismo salvaje, aumenta la temperatura con el tráfico y, en fin, una mala previsión urbanística, vamos a decirlo así. Este sí que sería un programa interesante, las previsiones urbanísticas. Uf, madre mía. Bueno, pero vamos con lo nuestro, vamos con Oriente Medio, Masha. Antes decir que este programa lo hacemos en colaboración con Revista de Medio Oriente, revistamo.org. Incluimos el link para que entren, que seguro que les interesa. Y hablamos de ese informe que ha preparado la ONU sobre el conflicto que mantuvieron Israel y Hamás el verano pasado. La operación Israel la llamó Margen Protector y bueno, pues es un informe que en realidad en Israel, pues no sé si decir que no ha gustado, porque ya realmente es que creo que no se le presta mucha atención a este Consejo de Derechos Humanos de la ONU, del que hemos hablado muchas veces, Masha, que no tiene mucho valor porque los países que lo integran no son para nada un ejemplo de derechos humanos. Pero bueno, aún así, vamos a hablar de los detalles de ese informe, Masha. Bueno, de los detalles del informe sí completo vamos a tener acceso el lunes que viene, si no me equivoco. Lo que han presentado ahora ha sido un resumen previo. La verdad, no hay mucho más que decir. Es decir, se han cumplido lo que había avisado previamente el Consejo. La comisión que estaba al cargo, empezó a cargo de William Schabas, que hay que decir que había trabajado para la organización, para la OLP, para la Organización para la Liberación de Palestina. Ya empezamos mal. Pues sí, esta es la persona a la que ponen al mando de la comisión, que incluso dimitió en febrero, si no me equivoco, pero bueno, ya había marcado más o menos las grandes líneas, con lo cual está detrás, aunque renunciara en su momento. Él lideraba esta comisión y más o menos la comisión, te digo, me voy a un artículo que publicó Revista de Medio Oriente el 3 de febrero respecto a una información bastante sesgada de Europa Press y decía, leo directamente lo que investiga la comisión, investiga las generalizadas, graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos y las libertades fundamentales derivadas de las operaciones militares israelíes llevadas a cabo en el territorio palestino ocupado desde el 13 de julio de 2014, que puede equivaler a crímenes internacionales. Es decir, no hablan de posibles o supuestas, las daban ya por hechas antes de empezar. En el borrador de la comisión ya se hablaba de las generalizadas, graves y sistemáticas violaciones. Con lo cual, que hayan descubierto que ha habido violaciones de derechos humanos, pues, como dirían en la Argentina, chocolate por la noticia, en el sentido que ya lo habían dicho antes ellos. Claro. Con lo cual, o sea, estamos hablando de una organización sesgada en todas sus ramas. Hay grupos que están vinculados a movimientos anti-israelíes, vinculados a movimientos de boicot, a movimientos de acoso contra Israel, representantes de países que violan los derechos humanos sistemáticamente, pero eso sí, que no son acusados nunca por la ONU. Entonces, por ejemplo, hace poco salía a la luz, ahora en junio, lo mostraba UN Watch, un medio que monitorea, que observa de cerca la ONU, decía que hablaba de unos cables que fueron, ¿cómo dice? Leaked, unos cables que fueron, se me fue la palabra en español. ¿Mensajes? No, que se dieron a conocer... ¿El Wikileaks? Como los Wikileaks, pero bueno, con otros, de unos cables saudíes que hablaban de cómo se habían comprado votos en la Comisión de Derechos Humanos. Es decir, estamos hablando de una organización que está completamente
completamente sesgada, es profundamente, responde a fines políticos, con lo cual tampoco hay que tener mucha sorpresa. Lo que dice es verdad que también incluye las violaciones de Hamás, pero teniendo en cuenta, o sea, no hay una perspectiva de quién inicia realmente la confrontación, cómo se inicia la confrontación. De alguna manera hay un intento de poner en un mismo punto a Israel y a Hamás, y recordemos que Israel es un país, es un Estado democrático, que responde a las reglas de las sociedades democráticas y el respeto por sus ciudadanos, y que Hamás es un grupo terrorista que domina un trozo de su tierra sin permitir ni la más mínima libertad a la gente que hay ahí. Con lo cual, poner estas dos figuras en una misma escala moral es un primer error. Dice Israel que no colaboró Israel con la investigación, con la comisión de investigación, pero dice que lo van a leer a posteriori, aunque bueno, han sacado también un comunicado diciendo que no les, vamos, que le dan el mismo valor del que le estamos mencionando ahora aquí. Sí ha salido mencionando en muchos de los medios de comunicación, es noticia. No les pareció noticia esos mismos artículos, otra investigación que hubo antes que demostró o que decía que Israel se había comportado muy éticamente dentro de todo. Y yo quiero hacer un pequeño comentario respecto a esto. No me cabe la menor duda de que haya habido comportamientos profundamente faltos de ética y criminales por parte de soldados específicos. Eso es muy probable que haya pasado. Estamos hablando de guerra, es muy difícil controlar todo lo que sucede, pero si estamos hablando de las responsabilidades, estamos hablando de los países, pues es distinto. Israel, según otros investigadores que no tienen nada que ver con la ONU, pues habría actuado de manera correcta. ¿Cómo se puede uno comportar de manera correcta en medio de una guerra? Esto es algo que es muy difícil de comprender, y supongo que una vez más, como nos vamos a estar viendo en medio de artículos o en medio de informes sesgados, pues termina siendo una vez más lo que dice la ONU en contra de lo que dice Israel. Y es una lástima, porque realmente estos informes, si hubiera un verdadero interés por los derechos humanos, pues estos informes se tomarían mucho más en serio, se harían con mucho menos sesgo y habría hasta incluso nos lo podríamos tomar más en serio. Pues sí, la verdad es que es complicado tomarse en serio la propia ONU. Es una idea muy bonita, pero que a la hora de la verdad, pues si lo comentaban aquí también en la redacción hoy, parece que es un organismo que está como la FIFA, como el organismo del fútbol, ¿no? Completamente corrupto y que está perdiendo todo crédito, ¿no? ¿Sabes? El otro día yo estaba pensando mucho, a raíz de esto que dices de la FIFA y de la ONU, sobre todo la ONU, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio y me enseñaban las bondades de la ONU. Uh-huh. Porque uno aprende que tiene que haber una especie de organismo regulador, y es un poco lo que se le pide a la ONU, o es un poco para la idea para la que surgió, y nos hacían entender qué mal lo había hecho la Sociedad de las Naciones, que fue previo a la ONU, antes de la Segunda Guerra Mundial, que había fallado completamente, que no tenía fuerza, que había estado completamente ninguneada por los países, mal empleada. Pues parece que la ONU en cierta medida se ha convertido también en una especie de foro donde lo que reinan no son precisamente los derechos humanos o las genuinas preocupaciones por mantener la paz en el mundo, sino más bien preocupaciones por mantener ciertas hegemonías, y donde, bueno, pues pesan las mayorías. Pues sí, no sé quién había dicho, creo que era Abba Eban, que decía que si la ONU sacara una resolución diciendo que la Tierra es plana, que por culpa de Israel, que la había aplanado, tendría el voto favorable de la mayoría, porque estaría compuesta por todos esos grupos anti-israelíes, todos esos países que son anti-israelíes, que bueno, pues están conformados por la mayoría de los países árabes, y los no alineados, los africanos. Bueno, ahora ya mismo, la verdad, es gracioso, pero no le faltaba mucha razón. Pues no.
La verdad es que sí, Masha. Bueno, si te parece lo dejamos en este punto y la semana que viene encontraremos otros temas de los que hablar. Así que nada, una lástima lo de la ONU, pero bueno, veremos qué reacciones trae este informe, si es que trae algunas, y si no, pues a ver qué noticias nos trae la actualidad. Gracias, Masha, hasta la próxima. Un abrazo grande.